Las empresas desarrollan cada vez más actividad en lo que se ha venido a llamar negocio responsable, sostenibilidad o responsabilidad social corporativa. Las razones para ello son dos: la creciente exigencia legal y la presión de los stakeholders. De todo ello hablamos con Teresa Lasso, experta en responsabilidad social corporativa. La RSC, llamada Responsabilidad Social Corporativa o también Sostenibilidad Corporativa, es una disciplina que lo que trata es de gestionar de forma positiva los impactos que la empresa produce pues en sus clientes, en sus empleados y en la sociedad en general, ¿no? Desde el impacto que genera en la huella de carbono hasta la contribución que hace a la sociedad o cómo gestiona la brecha salarial en su empresa, ¿no? Y los ODS es una iniciativa de Naciones Unidas que establece 17 objetivos, ¿no?, en materia de desarrollo sostenible, y lo que trata es de gestionar y luchar por los grandes retos, ¿no?, sociales y medioambientales que hay en el mundo. Al final estos ODS están muy directamente relacionados con la RSC, ¿no?, porque al final lo que se trata son una hoja de ruta y una guía muy importante para las empresas para poder incluir estos ODS dentro de su estrategia de RSC, ¿no? Al final estos ODS, la lucha para combatir grandes causas como el cambio climático, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, en esto tenemos que intervenir todos, ¿no? Desde gobiernos, instituciones públicas o privadas, ONGs, y al final la empresa juega un papel fundamental, ¿no?, por esa capacidad que tiene de contribuir al desarrollo en el entorno en el que opera, ¿no? Y creemos que es una hoja de ruta y una guía muy importante para las empresas para poder integrar esos objetivos tan importantes dentro de su propia estrategia. Pues yo creo que al final en las empresas, sobre todo en España, falta una cultura, ¿no?, de RSC, que la dirección de las empresas se crea realmente la RSC y la haga porque lo sienta. Y al final lo que ocurre es que muchas empresas, sobre todo las de gran tamaño, realmente están ya implementando muchas iniciativas y estrategias de RSC, pero porque hay cada vez un imperativo legal, ¿no? Hay una obligación legal, cada vez surgen más leyes que obligan a empresas de gran tamaño a realizar ciertas acciones, ¿no?, en temas social, medioambiental y sobre todo también de buen gobierno y de transparencia. Pero lo que sucede es que al final estas empresas, aunque sea por obligación legal, luego ven que realmente son unas iniciativas muy rentables y que al final generan unos beneficios en todos sus grupos de interés, digamos, en los empleados que se encuentran más motivados y más orgullosos de que la empresa esté comprometida con este tipo de actuaciones, o sus clientes o sus inversores, que al final se trata de unas actuaciones que al final son rentables. Realmente es una herramienta muy potente a nivel de reputación, ayuda muchísimo a mejorar la imagen de la empresa, y al final es relativamente poco costosa y bueno, muy rentable. Pues al final la legislación está impulsando muchísimo la actuación de las empresas en tema de RSC, ¿no? Y cada vez hay más empresas obligadas a llevar a cabo ciertas actuaciones en este ámbito, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Información No Financiera. Entró en vigor en el 2018 y obliga a empresas de más de 500 empleados a publicar información, ¿no?, en temas medioambientales, sociales y de buen gobierno. Y a partir de este año, del 2021, están obligadas las de más de 250 empleados, ¿vale?, y que tengan una facturación mínima anual de unos 40 millones. Entonces, como se ve, se ha ampliado el ámbito de aplicación de empresas obligadas a publicar estos temas. Además, este informe realmente es muy detallado, ¿no?, porque esta ley viene de una directiva europea y España ha sido el país que la ha traspuesto de una forma más estricta y más detallada, ¿no? Entonces te obliga a comunicar y a publicar muchísimos KPIs, indicadores, políticas, procesos de la empresa en todos estos temas, y además se ha de publicar en la web, tiene que ser visible a todo el mundo y se ha de verificar por un auditor externo, ¿no? Y al final
todas las empresas que cumplen estos requisitos están obligadas, porque este informe se ha de presentar con cuentas anuales y entonces las consecuencias de no publicarlo son muy graves, ¿no? Porque si no, no puedes presentar cuentas anuales, te cierran el registro, además de sanciones muy, muy elevadas, que incluso en el peor de los casos podrían llegar a 300.000 euros. Bueno, yo creo que al final lo más importante en una primera fase es entender y conocer muy bien la empresa, cuál es su negocio, cuál es su realidad y qué actuaciones se está llevando a cabo en estos temas, ¿no? Hacer un pequeño diagnóstico de cómo está la empresa en tema medioambiental, cómo está contribuyendo a nivel social, para identificar bien qué riesgos puede tener esa empresa, es decir, si no está haciendo nada a nivel medioambiental y tiene un impacto muy importante, vamos a centrarnos ya ahí, vamos a medir su huella y vamos a crear un plan de acción de eficiencia energética y de reducción de medidas, ¿no? Entonces, al principio esa fase de recopilación de información, de análisis, de recogida de datos, de indicadores, para fijar esos objetivos y esos compromisos en las áreas en las que realmente vemos que tiene todo el sentido comenzar a trabajar, ¿no? Y al final es una actuación y una estrategia muy personalizada y muy adaptada a esa empresa en concreto, ¿no? Yo creo que eso es lo principal si quieres comenzar a montar una estrategia en un primer momento. Sí, al final una buena iniciativa de RSC es aquella que está totalmente alineada con la cultura de su empresa y con su entorno, ¿no? Por ejemplo, en una multinacional de turismo lo que hicimos fue su impacto principal en el medio ambiente eran los viajes corporativos, ¿no? Entonces lo que hicimos es aplicar un recargo por cada viaje corporativo que se utilizaba para financiar proyectos de compensación de emisiones, ¿no? Entonces, con esta iniciativa lo que conseguías es dar mayor visibilidad, que todos los empleados fueran conscientes con cada viaje de la huella que estaban generando y luego también acababas autofinanciando ese proyecto, ¿no? Dando esa visibilidad y esa concienciación a empleados. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Llevar a cabo una actividad que realmente tenga muchísimo sentido en la empresa, ¿no? Y sea capaz de incrementar su impacto, su visibilidad, dar más concienciación. Otro ejemplo también, por ejemplo, cuando lanzamos un programa de voluntariado corporativo en una empresa a nivel mundial, ¿no? Que tenía oficinas en todo el mundo. Entonces, al final lo que hicimos fue involucrar muchísimo a los empleados de forma que estos te ayuden a identificar qué causas son muy importantes y necesarias en cada una de esas ciudades para poder actuar e identificar las actividades en las que colaborar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo lo que puedas hacer en Dominicana o en Cancún o en otras ciudades como Londres o Zúrich, ¿no? Entonces, la involucración de los empleados ahí y que te ayuden a identificar esas realidades creo que es fundamental. Hola, soy Teresa Lasso, soy experta en sostenibilidad corporativa e implementar estrategias de RSC efectivas y con impacto en empresas, así que si estáis interesados y realmente necesitáis un plan de acción y una estrategia en RSC, podéis contactarnos a través de Taliance.